Muy buenos días, queridos alumnos del sexto grado de primaria. El día de hoy vamos a empezar un temita nuevo en el curso de personal social. El tema es los derechos humanos, ¿ok? Muy bien, chicos. Tema de los derechos humanos, ¿no? ¿A qué les suena este temita? A ver, quiero saber su opinión respecto al tema de los derechos humanos. A ver, ¿quién me podría decir algo sobre los derechos humanos? Nada, no sé. ¿Nada saben sobre los derechos humanos? Pero Los derechos, ¿a qué se les suenan los derechos? no sé. No me acuerdo. Tú tienes derecho, ¿a qué tienes derecho tú? Ah, ¿A la educación? A la educación, claro, ya ves, uno de los derechos justamente que de Eso. repente tú debes saber es el derecho a la educación. Por ser niño, sí o sí tienes el derecho a la educación, ¿no? Así como tienes derecho a la educación, va a haber otros derechos que también vas a tener que conocer y que tú los tienes, que desde ya, desde haber nacido, tú ya tienes los derechos, varios derechos de repente que incluyen de repente en tu vida cotidiana, ¿no? Vamos a conocer algunos de ellos, ¿ya? Vamos a ver. Los derechos humanos. Los derechos no. humanos, ¿no? Son un conjunto de normas que garantizan el respeto a la dignidad humana. Se agrupan según generaciones, dicen, ¿no? Vamos a ver. Hay de primera generación y de segunda generación. Es según la etapa, de acuerdo a cómo fueron creados, ¿no? Vamos a ver entonces. Los derechos de primera generación consideran a la persona como un individuo dotado de libertad y autonomía. Abarcan dos tipos, ¿no? Pero antes vamos, ¿a qué te suena de primera generación? ¿Qué crees que están haciendo acá en las imágenes? A ver, ¿quién me menciona? ¿Qué están haciendo en las imágenes? Como una huelga o algo así. Ajá, hay algo que están reclamando, ¿cierto? Sí. Muy bien, déjame decirte que los derechos humanos no se les dieron a las personas simplemente por dárselas, ¿no? Sino que el pueblo tuvo que reclamar sus derechos. ¿Pero por qué el pueblo tenía que reclamar sus derechos? Porque obviamente que había alguien que estaba abusando de repente de los campesinos, de los trabajadores, había un abuso contra ellos y por eso se requería una revolución de los trabajadores, una revolución del pueblo para poder generar esos derechos, ¿no? Y dime, a ver, ¿tú cuál considerarías que sea el primer derecho fundamental para la existencia? Estoy tomando nota de la participación. ¿Cuál crees que sea ese derecho vital para la persona? ¿Derecho a la? Mujer. No, ese derecho que es para todas las personas, vital. ¿Derecho a la? Una de ellas, sí, he escuchado, es derecho a la libertad. Claro, obviamente que sí. Déjame decirte que más que la vida misma, querían la libertad, querían ser libres porque estaban oprimidos, porque eran considerados como esclavos, ¿no? Entonces, pero más que incluso la libertad, muchos de ellos lo que querían de repente era el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque en esa época, ¿quiénes son los que decidían si vivía alguien o no vivía? ¿Quién me dice? ¿Quién decidía si alguien vivía o no vivía? Ah, Antiguamente. El rey, ¿no? Antiguamente, ahora el rey, era el faraón, era alguien que estaba de repente en la jerarquía alta, ¿no? O sea, dominando un la país, cima. dominando un pueblo. O sea, ellos son los que estaban prácticamente, decidían si alguien vivía o no vivía. Entonces, no había un derecho a la vida para todos, ¿no? Entonces, prácticamente el derecho Qué a la vida malos. fue el primero que se reclamó. Y después, justamente, también el derecho a la libertad, porque algunos tenían derecho a la vida, pero todavía estaban oprimidos, ¿no? Todavía estaban de repente como esclavos, viviendo, pero como esclavos. Entonces también que requerían el derecho a la libertad, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver acá de repente cuáles son los de primera generación y de segunda generación. A ver, los de primera generación. Derechos civiles. Se les reconoce a todas las personas por el hecho de ser humanos. Acá tenemos el derecho, Hecho a derecho a la la, vida. ¿qué dice Vida. acá? La vida. A la vida, ¿no? Derecho a la vida. Entonces, ese es el derecho fundamental, porque sin la vida no existen los demás derechos. Muy bien, seguimos. ¿Derecho a qué? ¿A la?
Libertad. A la libertad, justamente lo que me decían, ¿no? Derecho a la libertad. Estaban oprimidos, se consideraban como esclavos, entonces requerían el derecho a la libertad para todos, ¿no? Siguiente, tenemos el derecho a la Igualdad. derecho a igualdad frente a la ley, ¿cierto? Frente a la ley todos somos iguales, ¿ya? No hay diferencias. ¿Seguimos? Hay otros tipos de derechos que son los derechos políticos, ¿no? Que dice que permiten la intervención y la participación en la vida política, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muy aparte del tener el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ellos también querían participar, o sea, dar su voto, dar sus observaciones, de repente a los jerarcas, ¿no? Al rey, a los presidentes, a los faraones, querían dar su opinión de repente de cómo ellos estaban organizados, si de repente faltaba alguna cosa que hacer. Entonces, ellos requerían también participación, intervenir. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de qué forma. El derecho al, ¿qué dice acá? ¿Qué dice en pantalla el derecho al? Sufragio. ¿Qué es el sufragio? A ver, acá está relacionado con Lima. ¿Qué es el derecho al sufragio? Yo no sé ni escucho de esa palabra. Sufragio. Acá está en la pantallita, en la imagen. ¿Qué están haciendo qué están haciendo? ¿Están? ¿Derecho a votar? Ajá, exactamente. Sufragar es votar por algún presidente, por algún, de repente, algún congresista, es sufragar, ¿no? Entonces, derecho al sufragio es derecho a votar, ¿no? Derecho a que se considere mi opinión. Eso es el derecho a sufragio, ¿ya? Sigamos. ¿Qué más te dice derecho a la? Participación. Participación ciudadana. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la familia del jerarca o la familia del rey va a ser de repente, va a continuar siendo rey, ¿no? Sino también el derecho a que los demás, a que el pueblo participe, ¿no? Participe para ser congresista, para ser presidente, para ser alcalde, ¿no? No solamente la familia real, como antiguamente se consideraba, la familia real eran los que solamente se encargaban de estar en las altas jerarquías, ¿no? No, pero acá ya es para todo, de participación ciudadana, ya cualquier pueblo, de repente cualquier individuo podía de repente ser considerado luego rey de acuerdo a la votación. ¿Ok? ¿Seguimos? Los derechos de segunda generación. Así como habían de primera generación, que fueron los primeros en ser reclamados, también estaban los de segunda generación. Vamos a ver, acá ya es en forma grupal ya. Buscan que los individuos sean considerados parte de una sociedad, ¿ya? Ya tenían los anteriores derechos, pero ahora requerían un poquito más de repente, más detallados, más específicos para ser considerados partes de una sociedad. Ya, a ver, vamos a ver cuáles son. El derecho a la, ¿qué dice acá? La educación. Derecho a la educación, justamente lo que me mencionaron, ¿no? Inicialmente, el derecho a la educación prácticamente se hizo a partir del siglo XIX, ya se fue considerando el derecho a la educación para todos en forma ya prácticamente obligatoria, ¿no? Todos los niños tenían que estar estudiando sin ninguna excepción, ¿no? Muy bien, a ver, continuamos. Acá tenemos ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué tipo de derechos son? A ver, acá qué dice, a ver, ¿qué ven acá? Esta imagen. Ingeniero. Un ingeniero, pero sí, está bien, es un bombero, un ingeniero, ya. ¿Qué es lo que tiene? ¿Está vestido con cualquier ropa? No sé. ¿O está vestido con una vestimenta especial? Yo creo que sí. Sí, es una vestimenta especial, ¿cierto? Acá, ¿qué es lo que ven acá? Dos abuelitos, ¿cierto? Sí. Dos personas de la tercera edad. Dime, ¿qué requieren ellos? ¿Qué es lo que ellos ahora actualmente reciben? Cuando ya llega a una cierta edad trabajando, ¿qué es lo que luego reciben? No sé. Una pensión, una jubilación, ¿cierto? Entonces, acá también vamos a ver entonces, acá son los derechos a la seguridad social, ¿ya? Entonces, derecho a la seguridad, ¿ya? Ellos requerían no solamente ser considerados como personas, sino ser considerados dentro de la sociedad, pero con una seguridad independiente, ¿no? O sea, una seguridad personal. De repente que en este caso vemos a alguien que está con un traje especial, o de repente personas que de repente reciben su jubilación, ¿no? Entonces, ellos requerían, o de repente como familia, ser considerados también, de repente,
el ser integrado a una familia, ¿no? A ver, acá tenemos derecho a trabajar en condiciones, ¿qué? Justas. En condiciones justas, ¿no? Entonces, no puede haber un abuso del empleador o del jefe hacia el trabajador, ¿no? No puede haber, sino que tiene que haber un acuerdo entre los dos. Tiene que haber un acuerdo, ¿ya? Para que tanto el trabajador como el empleador puedan de repente los ambos trabajar en forma armoniosa, ¿no? Y de repente ninguno se sienta incómodo, ¿ya? Muy bien, a ver. Entonces, podríamos, en forma resumida, dice acá, los derechos de primera generación resguardan nuestra dignidad como seres humanos y nuestras capacidades de participar en la vida política. Los de segunda generación buscan crear una vida digna, ¿ya? Como ya les iba comentando, los derechos fueron creados de acuerdo a ciertas épocas. Los de la primera época fueron los de primera generación, ¿no? Los que después se fueron integrando los derechos que a partir del siglo XIX son los de segunda generación, ¿ok? Muy bien, que ya fueron mencionados. Y acá les tengo una pequeña actividad, ¿no? Para que de repente puedas recordar el tema. Ya va a terminar la clase, profe. Actividad número 5. Dice acá, dibujar una imagen relacionada a los derechos humanos, ¿no? Acá tenemos, hemos mencionado ciertos derechos, entonces tienes que recordar y una imagen relacionada a esos derechos que hemos mencionado, ¿no? A ver, entonces, como ya sabes, me tienes que enviar cada actividad propuesta, ¿no? Le tomas una fotito y me lo envías para que pueda ser revisado, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Vamos a detener con la grabación. Vamos a detener con la grabación.